Hola y bienvenidos a su canal favorito de internet. Así como les comenté, Simón, grabé todos el mismo día, así que ya saben, no es que no me cambie la chompa. Pues bueno, en este aquí vamos a hablar sobre la fuerza y el torque en una espira que tiene cierta corriente. Que recordemos que bueno, que es una espira, eso es lo que podemos observar aquí. Espérame un rato. Listo. Que es la espira, lo que podemos ver aquí. Que no se ve. Ahí sí. Esto es una espira. No se puede dibujar también de esta manera. Otras veces es simplemente esto en donde por un lado entra corriente, por otra cosa así, pero en general es esto, es cuando supones, ¿no? Entra una corriente de esta manera, va a bajar y va a ir girando de esta cierta forma en estos pequeños vectores de corriente. Y la pregunta ya sé, ¿gira o no gira? El eje es este, ¿no? Suponiendo que está así acostado en su ángulo de 0 grados. Cuando está en un ángulo de 0 grados es que está así plano y la espira se mira de esta manera, en donde, ¿qué es lo que va a pasar? El campo magnético está yendo hacia arriba, va a tener una corriente, entonces ponemos la mano en dirección que tenga la corriente, podemos ponerla así, de esta manera la corriente va a ir hacia afuera. Si nosotros ponemos así y giramos, la fuerza va a ir hacia afuera, que es como están puestos de esta manera. Aquí ya nos están ayudando con el producto, en donde, por ejemplo, en este lado tiene una longitud de A, o sea, de aquí a acá es A y de aquí a acá es B, en donde A es mayor que B. Eso es otra cosa que sí ayuda full saber. Entonces, la fuerza total en una espira con un campo magnético uniforme es igual a 0. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, esta fuerza de aquí y esta fuerza de acá son iguales en magnitud, porque se hace este cálculo, ¿no? Entonces tomamos en cuenta estas fuerzas que están provocadas por una longitud A. Fuerzas en cable, longitud igual a A. Entonces vamos a tener una sumatoria de fuerzas, en donde, que en este caso, como no hay movimiento, tiene que ser igual a 0. En donde vamos a tener la primera fuerza así va a ser igual a ¿qué? A la corriente, la longitud que da por el campo magnético, y la misma en negativo va a ser menos estos valores, y estos dos nos va a dar 0. Lo mismo pasa en el caso contrario. Bueno, no en el caso contrario, sino en el caso en donde la longitud es B, en donde, si ustedes se pueden dar cuenta, estas dos fuerzas son iguales pero distintas en magnitud. O sea, son iguales pero la dirección es la que cambia. Eso me refiero con distintas por lo tanto su sumatoria de fuerzas de 0. Pero para que algo esté en equilibrio, ¿qué tiene que ser? Sumatoria de fuerzas en 0 y su sumatoria de torques tiene que ser 0. Revisemos si su sumatoria de torques también es 0. Pero también recordemos que era el torque. El torque era una fuerza cruz algo, o sea, cruz la distancia, una fuerza, un producto cruz entre la fuerza cruz distancia, y eso una baja de longitud que va a haber, eso nos va a dar también mano derecha para poder ir asumiendo cómo va a ir rotando. Entonces, si nosotros hacemos del producto cruz que va a haber entre la corriente y el campo, nos dice una fuerza va así y otra fuerza va así, entonces va a ir girando de esta manera. Miren, va así, entonces va a haber un torque que va a girar, va girando por esto. ¿Por qué? Porque va a ser la fuerza, solo tomando en cuenta A. ¿Por qué solo estoy tomando en cuenta A? Porque en B, al ser paralelos las fuerzas
con con la distancia paralela entre las dos, porque hay que tomar en consideración la distancia paralela, que en este caso la distancia paralela entre las dos es A, entonces el seno es 0, o sea, del ángulo es 0, por lo tanto no hay torque. Pero en este caso estamos tomando en cuenta las fuerzas de nada, que la fuerza ya la escribimos aquí, que es tomar este valor de aquí, nada más. Tomando ese valor, luego tendremos que multiplicarlo por su distancia perpendicular, que en este caso sí es perpendicular, que va a ser B. Pero como esta está en otro eje, entonces está muy bien, o sea, nos dubitamos y podemos decir que sí va a haber un torque que ya está definido de la siguiente manera. Pero recordemos que el área va a ser A por B, por lo tanto el torque también puede ser escrito como la corriente por A por el seno de teta. ¿Ya? Esto es la magnitud de un torque en una espira. Así que literalmente estamos diciendo que puede girar. O sea, si está dentro de un campo magnético uniforme, va a empezar a girar, va a empezar a girar, va a empezar a girar. Va a girar hasta llegar a cierto punto en donde el ángulo va a ser 90 grados, y al rato en el que el ángulo es 90 grados, no funciona. Ya no existe. No hay un movimiento. No va a haber un torque. El torque va a ser 0. Y eso es lo que nos permite escribir que cuando gire a 90 grados, o sea, 90 grados de su posición inicial, el torque es igual a 0. O sea, la sumatoria de sus torques va a ser igual a 0. Y se acuerdan que en un inicio habíamos definido en el primer video el momento dipolar, que se escribe de esta manera. Es nada más y nada menos que la multiplicación entre I por A. O sea, la corriente que pasa por cierta área. Que no es nada más que corriente. Que corriente al cuadrado sobre la densidad de corriente. Que eso es de menos y que no importa. Entonces, siguiendo. Podemos ir escribiendo ciertas cosas. Podemos decir que cuando el torque tiene un ángulo igual a 0, y cuando el torque tiene un ángulo θ igual a 180 grados, o sea, gira. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando gira a 90 grados el coso, veamos las imágenes, que en las imágenes está mucho más claro. Cuando gira, la torca máxima es cuando es 90 grados, de modo que el B es plano. O sea, está el campo magnético. Uy, esto no se va a ver, aquí sí. Está el campo magnético, está la fuerza en distintas, y va a tener un momento bipolar. Pero cuando pasan 90 grados de la posición inicial, el torque va a ser 0. Torque es 0. O bien cuando sea 180. El problema es que la espira va a ser en equilibrio estable cuando sea 0. ¿Por qué? Porque no empezó su movimiento, pero va a estar en equilibrio inestable cuando esté en 180, porque eso ya quiere decir que giró, ¿no? Empezó en 0, literalmente se dio una vuelta, dio una media vuelta, y al haber dado una media vuelta
ya lleva cierta inercia, que era lo que nos decía la inercia, que va a seguir su movimiento si es que ya viene con una fuerza inicial, y ya viene con una cierta fuerza inicial o una cierta rotación, que estuvo desde aquí. Viene con cierta fuerza que le obliga a rotar, y aquí está, miren, el momento dipolar. ¿Ah? Que el momento dipolar también nos va a permitir escribir al torque como el producto cruz entre el momento dipolar y el campo magnético. ¿Por qué? Porque miren, vamos a hacer torque. Agarramos el momento dipolar de la primera foto. Vamos con la primera foto. El momento dipolar dice que va a ir así. Y el campo magnético es así. ¿No? Miren. Entonces va a girar. Y significa que va a haber una torque así. Una torque de esta manera. Entonces va a ir rotando así. Que llega en cierto punto, cuando ya va a llegar aquí, ya tiene cierto movimiento. Entonces hay que literalmente esperar para que luego vuelva a través del movimiento de sentido contrario, o a su vez permitir que siga rotando. Y para permitir que siga rotando tenemos que hacer que esto de aquí, en el caso de que sea 180 grados, se pueda mover. Y ese es un problema, porque esto de aquí es un motorcito pequeñito, es un motor. Esto pasa cuando estamos hablando de motores, y esto también es válido saberlo. Así que, ojo con eso. Sabiendo esto de aquí, ya lo explicamos arriba, pero sabiendo algo más, se puede decir que si es que un cuerpo tiene momento dipolar, entonces va a ser un dipolo magnético. Si es que un cuerpo experimenta una torca magnética, o sea, un torque provocado por fuerzas magnéticas, va a tener un momento magnético. El momento magnético nos va a poder decir que es un dipolo magnético. Pero ahora viene otra cosa. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho que si es que en la velocidad paralela, por la velocidad paralela, al ver que las fuerzas están en distintos ejes, la velocidad con la fuerza, que siempre va a ser perpendicular, no va a haber trabajo, pero sí va a haber un trabajo que va a verse provocado por la rotación, y puede haber una energía potencial por el dipolo magnético que viene dada por la rotación que hace. O sea, literalmente el trabajo nosotros sabíamos que era cierta fuerza por su distancia o por su cambio. Ahora puede ser que el trabajo sea escrito como literalmente el torque, que también es una fuerza, también se mide en newtons, por cierto cambio en rotación que va a ser por el ángulo. O sea, literalmente estamos diciendo que si tengo algo así plano, va a empezar a rotar. Entonces estos pequeños cambios de ángulo, estos pequeños deltas de ángulo en cierto torque, que me van a dar trabajo, me van a dar joules. Y si me están dando trabajo, me están diciendo que también puede haber una energía, y es una energía que puede existir en potencia, y eso nos lo va a decir por cuántos grados del ángulo puede girar, o cuántos radianes, sean 2pi, sean pi, sean pi medios, sean pi cuartos, sean 3pi medios, perdón, de ángulo. O sea, hay muchas formas, por lo que nos permite decir que la energía potencial del dipolo eléctrico, vamos a escribir, energía potencial dipolo eléctrico viene dado por un
torque por pequeños diferenciales de ángulo, en donde nosotros sabemos que el torque va a ser igual a esto de aquí. Por cierto ángulo, ¿no? O sea, sabemos que esto es torque. O sea, eso ya lo vimos, eso ya lo escribimos. Pero como estamos hablando de diferencial de ángulo, eso nos está diciendo que la energía potencial tiene que ser paralela. O sea, estamos hablando de trabajo y el trabajo nos dice que tienen que ser paralelos. Eso quiere decir que este producto es punto. Al ser un producto punto, esto termina escrito de esta manera. Entonces, en donde el momento bipolar, producto punto con el campo magnético, las magnitudes en este caso, el coseno del ángulo, nos van a permitir obtener la energía potencial por un dipolo eléctrico. Y esto viene y es una imagen literalmente simétrica de lo que era la energía potencial del dipolo, este es dipolo magnético, perdón. Dipolo magnético. Y también existe la energía potencial dada por el dipolo eléctrico, que también tiene una torca. O sea, también puede girar por torque. Los electrones por un campo eléctrico pueden hacer girarlo. Y pues literalmente viene dado por esto. O sea, pues escribir esto menos en donde termina siendo ya correctamente escrito como esto de aquí. O sea, donde tomamos U, el negativo del momento dipolar, por el campo eléctrico, el campo magnético, que es simétrico, es igual, es hermoso. Esto de aquí es hermoso. El libro dice que es hermoso y yo le creo. Si el libro dice que es hermoso, es hermoso. El problema es que esto de aquí es simplemente válido cuando estamos hablando de una sola espira. Una sola espira. Una sola espira. Y este valor va a aumentar en base a la cantidad de espiras que tengamos, en donde mu se va a hacer mu, o sea, suponiendo que todas las espiras son iguales, estamos hablando de espiras iguales, nos va a ser una sumatoria de cuando n es igual a 1. No, pongámoslo así. Escribamos lo más chévere esto. Una sumatoria de n cuando i es igual a 1. Debe ser n por i por a. En donde a la final termina siendo esto. Mu va a ser n i por a. En donde n es la cantidad de espiras. La cantidad de espiras. Y esa cantidad de espiras puede entrar aquí, y esto de aquí es válido cuando estamos hablando de 2 o más espiras, en donde correctamente también se puede escribir con una. ¿Por qué? Porque siendo 1 solo nos va a quedar estos dos valores, nos quedaría de esta manera: n i a b seno del ángulo. ¿Por qué cambia de seno? Estando en coseno pasa a seno, porque estamos hablando que todos son perpendiculares, todas las espiras son perpendiculares, están muy juntas, entonces ya termina siendo el seno. Eso tanto sería para cerrar el video, pero nos falta un temita que solo lo vamos a mencionar así cortito nada más, que es el famosísimo efecto de Hall,
porque la nota ya está haciendo efecto. Entonces el efecto de Hall más que nada es una concepción en donde igual hay un cable, o sea, tienes una corriente que va a pasar por una placa conductora y dentro de esa placa conductora vamos a tener una carga y también va a haber un campo magnético, ¿no? El campo magnético no nos salvamos nunca ya en esta dirección, y también va a haber un campo eléctrico, ¿no? Y que esto de aquí son dos placas paralelas que se van a magnetizar, o sea, pero bueno, antes de seguir avanzando, entonces como que escribimos aquí una carga que va a tener una velocidad. Uy, perdón, aquí acabo de hacer una bobadita. ¿Por qué? Porque es hacer negativo, es hacer la velocidad que tenga, velocidad drift. ¿Por qué le ponen velocidad drift? Porque son las velocidades chiquitititas que tienen cada electrón, ¿no? Entonces, por eso, más que nada. Entonces, tomando velocidad drift de una carga negativa, porque va hacia allá la velocidad, porque la corriente se mueve como que si fueran varias cargas positivas, ¿no? O sea, en verdad son de varios electrones, pero toda la física de electricidad fue creada en base a la carga positiva, entonces por eso es que va de esa dirección, ¿no? Entonces la carga negativa va a ir en contra de ese campo, y esto, como hay una carga negativa, ya va a haber una fuerza que va a ir hacia arriba, una fuerza en Z, que la fuerza en Z, aunque suene chistoso, la sumatoria de fuerzas en Z, por producto cruz, hacemos el producto cruz de la mano, tomamos la corriente que va a ir en esa dirección, vamos a girar en favor del campo y también va a ir hacia arriba la fuerza magnética. Entonces también va a ser igual esto a cero, pero a su vez nos va a decir que la fuerza eléctrica más la fuerza magnética también tienen que ser igual a cero. Que la carga, el campo, más la carga, la velocidad del campo, igual a cero, que quiere decir que la carga va a ser igual, cargas, cargas, que el campo, perdón, se me fue, que el campo eléctrico que está en Z, campo eléctrico también está en Z, no está en Z, perdón, el campo eléctrico que está en Y, porque esto es Z, esto es Y esto es X, va a terminar siendo en que EZ va a ser igual a la velocidad negativa drift del campo en Y, recordando que la corriente, la densidad de corriente va a ser AN Q va en X. Entonces vamos a despejar la velocidad drift, que es esta acá, en donde va a ser igual a JX NQ. Y permite escribir acerca de la concentración, estoy aquí siendo concentración, porque podemos calcular el número, no porque sabemos del valor de la carga, ¿no? Pero vamos a ver la concentración de cargas a través de, o sea, la concentración de cargas portadas en la corriente en cierto material. O sea, suena como un trabalengua, sino es como que la cantidad de cargas que puede haber pasando por cierto material. O sea, por ejemplo, sabemos que los metales tienen electrones que van a ir cruzándose por todo lado, entonces ahí vamos a tener cierta concentración. Los semiconductores van a tener otra concentración, los aislantes van a tener otra concentración.
que esto va a estar escrito como menos Jx, la densidad de corriente, el campo magnético por el campo eléctrico. Esto es conocido como el efecto Hall. Solo por mencionar, es un conocimiento, o sea, está muy chévere. Pero esto de aquí no va a cambiar. Cambie el signo positivo o negativo, nos dará cambiado la cantidad de cargas que hay de adentro. Pero simplemente es un valor de cuántas cargas. Puede haber 1000, puede haber 1.000.000, 1 por 10 a la 6, 1 por 10 a la 7 de cargas, y no está mal, o sea, es lo que se encuentra. Y boom, acabamos de otro video. Dudas, algunas cosas que valen la pena mencionar es que si es que nosotros ya habíamos mencionado en el anterior video que se puede magnetizar un metal por la suma de sus momentos dipolares, eso ya lo decimos. Nada más que ahorita ya definimos el momento dipolar como es. Aquí vamos a escribir con el blanco momento dipolar, dipolar, como la corriente por el área. Y ahí podemos escribir la torca también como el momento dipolar por cruz. Esto es torca, donde existe esta, y también existe la otra forma de calcular la torca, que va a ser, en cambio, que se puede reescribir 2.1 como la corriente cruz, o sea, que multiplica el producto cruz entre el campo magnético y el área. Producto cruz entre el campo magnético y el área. Esto es todo suponiendo de la rotación. Ahorita estamos viendo un motor chiquito, suponiendo que solo tenemos una sola espira. Va a haber más espiras, y en el siguiente video estaremos hablando de los motores de corrientes directas y cómo estos se definen. Esa espira es conocida como un rotor, y va a haber un conmutador, y también va a haber unas escobillas, y también va a haber otras cosas en donde esos dieléctricos permitan que se cambie, bueno, muchas cosas, que es lo que hablaremos del siguiente video, que solo vamos a hablar de motores, tanto de corriente directa, y también hablaremos del potencial eléctrico que debe tener, porque debe haber un potencial eléctrico, y ya vimos que existe que se puede hacer trabajo por el torque, por la rotación. Entonces se puede haber un potencial eléctrico, dado que ya hay trabajo, y el diferencial de potencial era joules sobre coulomb, porque es la cantidad de trabajo que hay en unidad de carga. Y vamos a ver el potencial para motores eléctricos. Y ese va a ser el próximo video, y estaremos hablando el capítulo 27. ¡Pum! Por cualquier duda, ya tú sabes, Maes a tu servicio.